Hoy vamos a meternos de lleno en una situación bien complicada. Imaginen esto, un gobierno nuevo, con apenas un mes y algo en el poder, y ya se está hablando de una crisis de confianza. Parece que hay un divorcio entre lo que se prometió y lo que se está haciendo. Hay una frase de Carlos Valverde que, la verdad, le da justo en el clavo al sentimiento general. Él dice, se está licuando el ánimo de la gente. Y es que es eso, ¿no? Como que esa esperanza, esa paciencia, se está disolviendo, se está aguando, porque los cambios que se esperaban, pues nomás no llegan con la rapidez prometida. Bueno, para entender de dónde viene todo esto, arranquemos con el primer caso que de verdad encendió todas las alarmas. Y el centro de todo es una alta funcionaria que, con sus propias palabras, desató una verdadera tormenta. Y esa funcionaria es Margot Ayala. Ojo, no hablamos de cualquier puesto. La pusieron a cargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es, súper estratégica para el país. Se suponía que su nombramiento era una señal de renovación, de aire fresco, pero terminó siendo justamente lo opuesto. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Escuchen esto. Ella misma, en sus propias palabras, confiesa que vio irregularidades. Y no cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de que inflaron los datos de las reservas de gas en 2017. Y cuando le preguntan por qué no dijo nada, su respuesta fue, tenía miedo. Una confesión que, claro, de inmediato pone sobre la mesa una pregunta gigante. ¿Es la persona indicada para el puesto? Y a ver, para poner las cosas en perspectiva, lo que hace todo esto más grave es que Margot Ayala no era una empleada de bajo nivel que no podía hacer nada, era viceministra, justo cuando pasó todo esto. O sea, tenía poder, tenía responsabilidad, y eso hace que su silencio pese mucho más. Entonces aquí tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la defensa de ella es, oigan, tengo 3 maestrías, nunca fui militante de ningún partido, y sí, tuve miedo. Es más, por ser correcta, me quedé sin trabajo 6 años. Pero del otro lado, la acusación es durísima. Le dicen, fuiste cómplice con tu silencio, debiste haber renunciado, saber de un delito y callar también es corrupción. Básicamente la acusan de haber pasado 10 años viendo inmundicia y no haber hecho nada. Claro, después de esto, las reacciones no se hicieron esperar y las peticiones son muy claras y muy fuertes. La gente, los analistas, políticos están pidiendo su salida inmediata del cargo. No solo eso, quieren que la saquen de una comisión de la verdad en la que está. Piden una investigación formal por complicidad y que la procesen por incumplimiento de deberes. O sea, la cosa va en serio. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Será que el caso de Margot Ayala es una manzana podrida, un caso aislado? ¿O es más bien un síntoma de algo más grande, de un patrón en los nombramientos de este nuevo gobierno? Pues para explorar esa pregunta, vamos a ver otro caso. Uno que parece indicar que lo de Ayala no es precisamente algo único. Y ahora el reflector se mueve y apunta nada más y nada menos que al nuevo presidente del Banco Central. Hablamos de David Espinosa. Él es el nuevo jefe del Banco Central de Bolivia. Y su nombramiento, digamos que sacó del baúl un escándalo del pasado que está generando bastante ruido e incomodidad. A ver, repasemos de qué se trata este asunto conocido como el escándalo de las barcazas chinas. La historia va más o menos así. Bolivia le paga a una empresa china casi $29 millones por adelantado, por 16 barcazas y 2 remolcadores. ¿El problema? Las naves nunca, jamás llegaron. Y lo peor es que las garantías que aseguraban esa plata, pues, se dejaron vencer. Y aquí es donde entra David Espinosa. En su puesto anterior en el Banco Central, el propio Ministerio de Defensa lo señaló por no haber renovado esas garantías. Entonces, la crítica es bastante directa. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que alguien con ese historial ahora esté al mando de todo el Banco Central? Para muchos, este nombramiento, igualito que el de Ayala, pues le quita fuerza a ese mensaje de vamos a hacer las cosas diferente, de romper con el pasado. Y bueno, esta desconfianza no se queda solo en los nombres y los cargos. Ahora vamos a ver cómo todo esto se empieza a sentir en el bolsillo, en la economía del día a día, donde la gente está cada vez más ansiosa. Hay una queja muy específica que viene de los importadores, de los empresarios, y la palabra clave es lentitud. Ya pasaron casi 40 días y dicen que hay medidas súper básicas como facilitar las exportaciones o registrar importadores que simplemente no se han hecho. Y esto, claro, le está pegando duro a los negocios que sí cumplen con la ley. Y esta parálisis obliga a las empresas a hacer, malabares para sobrevivir. Hay un término que lo explica muy bien, licuar inventario,
¿Qué significa esto? Imaginen que tienen mercancía que compraron cara y ahora tienen nueva que compraron más barata. Lo que hacen es mezclar todo, promediar los costos y venderlo casi al precio, sin ganar casi nada. Y lo hacen solo para poder competir con el contrabando, que está por todos lados. El dilema es gigante, porque las empresas legales pagaron su mercancía a un precio del dólar más alto. Mientras tanto, el contrabando entra al país a un precio mucho más bajo. Es una competencia totalmente desleal. Es como correr una carrera con alguien que tiene una ventaja de 100 metros. Simplemente está ahogando a los que intentan hacer las cosas. Y en medio de todo este panorama, de repente, ¡boom!, aparece este numerito en la mesa. 550 millones de dólares. ¿Qué es? Un nuevo préstamo para el país. Pero, ojo, aquí está la letra pequeña. Según el análisis de la fuente, esta plata no es para construir puentes o escuelas. No, es para pagar deudas y salarios que dejó el gobierno anterior, lo que para el analista que citamos es una señal clarísima de un país reventado. Así lo dijo. Bueno, llegamos al punto en que hay que atar todos estos cabos. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para ver la imagen completa y entender cómo todos estos problemas están golpeando la confianza de la gente. A ver, si lo resumimos, las críticas que se escuchan son básicamente 4. 1. Se percibe al gobierno como muy lento para actuar. 2. Hay nombramientos clave que son vistos como, hipócritas o incompetentes. 3. Falta comunicación, falta transparencia. Y 4, y quizá la más importante, lo que hacen no parece coincidir con lo que prometieron. Y al final, ¿qué tenemos? Que no son solo problemas separados. Cuando sumas el caso Ayala, más el tema de las barcazas, más la lentitud en la economía, más el préstamo para pagar deudas viejas, lo que se está formando es una especie de tormenta perfecta. Una crisis de confianza que, lejos de calmarse, parece que crece y crece. Y cerramos con una pregunta que queda flotando. Cuando las promesas van por un lado y la realidad por otro, el reto es enorme. La gran pregunta es, ¿cómo se puede cerrar esa brecha? ¿Qué se necesita hacer, y rápido, para recuperar la confianza de la gente? Porque al final del día, ese es el capital más importante que tiene cualquier gobierno y parece que se les está escapando de las manos.